Investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Territorio Ambiental. Mi nombre es Francisco Calderón Córdoba y, desde luego, como en todas las emisiones, nos acompaña Erika Larios. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, Paco? El día de hoy vamos a hablar del Jardín Botánico de la UNAM. Escuchemos la siguiente cápsula. México es reconocido por su diversidad biológica, por lo que se le ha incluido entre los 12 países megadiversos del mundo. Esta calificación está basada en la gran variedad de especies de flora y fauna que viven en el país, y en especial porque muchas de estas son nativas. Preservar esta biodiversidad es una obligación. En este sentido, los jardines botánicos son una pieza clave en la tarea de conservación de la riqueza vegetal mexicana. Pues es un gusto recibir hoy al doctor Javier Caballero, quien es investigador titular C y actualmente es el jefe del Jardín Botánico del Instituto de Biología de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Paco. Muchas gracias por la invitación, Erika. Bienvenido. Muchas gracias. Javier, pues para que la gente que no lo sepa, ¿qué es el Jardín Botánico? Bueno, si hablamos del Jardín Botánico de la UNAM, del Instituto de Biología de la UNAM, pues es uno de los jardines más importantes de México y de Latinoamérica. Como todo jardín botánico, pues es una colección científica de plantas organizada con criterios botánicos, que pueden ser taxonómicos, utilitarios, de ecología, pero lo importante es que es una colección de plantas organizada, con criterios científicos y que sirve, desde luego, para la educación, pero también sirve para la investigación y, como quisiera platicarles más adelante, sirve también para la conservación de la diversidad vegetal. ¿Y esto es solamente de plantas mexicanas o son de todo el mundo o de las diferentes regiones del país? Bueno, nuestro jardín botánico, como la mayor parte de los jardines botánicos de México, tienen la vocación de hacer colecciones, de mantener colecciones de plantas nativas mexicanas. Uh-huh. El Jardín Botánico del Instituto de Biología en particular tiene gran importancia porque tiene una colección representativa de la flora de México. Uh-huh. A pesar de que mantener plantas vivas en la Ciudad de México es realmente un reto, sí. Pues hemos logrado a través de los años tener una buena representación de la diversidad de plantas mexicanas. México tiene alrededor de 24,000 especies diferentes. En el Jardín Botánico ustedes pueden encontrar en sus áreas de exhibición al público alrededor de 1,500 especies diferentes, todas ellas plantas mexicanas y muchas de ellas que están en algún nivel de riesgo de extinción. Javier, bueno, estos espacios se han vuelto aparte como parte de la belleza escénica que puede tener alguna ciudad o alguna institución, pero bueno, ya entremos en materia. ¿Qué papel juegan para la conservación de la biodiversidad? Bueno, el Jardín Botánico de la UNAM en particular es uno de los jardines mexicanos que están siguiendo las rutas marcadas a nivel internacional para los jardines botánicos. En las últimas décadas, los jardines botánicos están teniendo un papel cada vez más importante para la conservación. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, en los procesos de cambio de uso del suelo, de desaparición de los bosques y selvas, la sobreexplotación de especies, las pone en riesgo de desaparición. Y los jardines botánicos vienen a ser pues un equivalente a lo que son los zoológicos. Uh-huh. Si pensáramos que ocurriera alguna catástrofe natural en algún futuro y que pues las especies que viven en esos hábitats naturales desaparecieran, bueno, los zoológicos serían una fuente de germoplasma. Lo mismo son los jardines botánicos. Con la ventaja además de que los jardines botánicos tienen una representación
amplia de la diversidad vegetal de México. Nuestro jardín pues conserva casi el 10%, conserva alrededor del 40% de las especies que están incluidas en esto que conocemos como norma oficial mexicana, NOM 059, que es una lista de plantas publicada por el gobierno de México, donde indica cuáles son las especies que están en algún nivel de riesgo. Hay diferentes niveles, están desde las especies que están consideradas extintas en el medio natural, le siguen las especies amenazadas, en peligro, o aquellas que requieren alguna forma de protección especial. Son alrededor de 985 especies en total en México, las que están consideradas en esta lista, y de ellas nuestro jardín botánico conserva poco más de 300 especies. Nosotros le llamamos a esta forma de conservación ex situ, para diferenciarla de aquella que se realiza en el hábitat natural de las especies, ¿no? De tal manera que, a la par que la conservación in situ, que es conservar los ambientes naturales, bueno, conservar una representación de estas especies en algún lugar es esencial. Y este lugar son justamente los jardines botánicos, como el nuestro. Como el jardín. Decías la comparación con los zoológicos, que también tienen una función pedagógica, educativa, claro. Y me imagino que también en el jardín botánico tiene esta función, ¿no?, de educarnos sobre cuáles son las especies, sus orígenes y todo esto. ¿Cuántos años tiene de fundado el jardín botánico? El Jardín Botánico tiene 53 años de su fundación. Es un jardín, podríamos pensar joven, pero para los estándares latinoamericanos en México, pues es un jardín ya muy bien consolidado, un jardín ya antiguo. Es el segundo jardín botánico más antiguo del país. Se fundó en el año de 1959. Y bueno, a lo largo de los años hemos ido formando una colección de plantas que no tiene equivalente en el país. Nosotros somos parte de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. En el país hay más de 30 jardines botánicos en diferentes partes de México. Y formamos una asociación que, entre otras cosas, reconoce colecciones nacionales de algunos grupos de plantas. Nosotros en nuestro jardín botánico tenemos la colección nacional de agaváceas, la colección nacional de crasuláceas, la colección nacional de nopales silvestres, y tenemos sin duda la colección más grande de cactáceas en México. Qué belleza. Esto es muy importante porque justamente estas familias botánicas son las que tienen una mayor importancia desde el punto de vista de la conservación. La flora mexicana pues está amenazada, como dije en un principio, por los procesos de cambio de uso del suelo, pero también por la explotación, la sobreexplotación y la explotación ilegal. El comercio ilegal es lo que te iba a comentar. Las cactáceas de un tiempo a la fecha se volvieron muy codiciadas en el mercado de las plantas. Tener en casa una biznaga, un cactus y todo se volvió pues algo mal hecho, diría yo, ¿no? Efectivamente, sabemos que existe un comercio internacional muy grande, que involucra una gran cantidad de dinero, que pues ha puesto en riesgo un buen número de especies. Entonces nosotros conservamos estas especies, hacemos dos tipos de acciones para la conservación. Uno es mantener colecciones de este tipo de especies, mantenerlas resguardadas. Pero lo más importante, consideramos nosotros, es pues desarrollar protocolos de cultivo de este tipo de plantas. Es investigación, digamos, sobre... Nosotros estamos convencidos que todas estas especies que están dentro de un comercio ilegal, pues dejarían de estar amenazadas si pudiera el aficionado a estas plantas comprarlas en algún almacén, ¿no? Claro. Pero para eso hay que saber cómo cultivarlas. Claro. Es una producción sustentable, ¿no? Sin agotar este capital que tiene el país, este capital natural. Exactamente, y es una tarea que realizamos en el Jardín Botánico. En este sentido, Javier, ¿qué actividades de educación ambiental se llevan a cabo en el Jardín Botánico de la UNAM? Sobre todo para concientizar o educar a la gente, ¿no? Sí, bueno, definitivamente los jardines botánicos son conocidos básicamente pues por su función educativa, ¿no?
El nuestro, como todos los jardines botánicos, reciben cotidianamente una gran cantidad de visitantes. Nosotros recibimos muchísimos grupos escolares y visitantes individuales. Cada año tenemos entre 70 y 80,000 visitantes, quizás algunas veces hemos llegado a cerca de 100,000. Oh, es un número muy importante. Sí, y para nosotros es muy importante que el mensaje educativo que transmite tiene que ver con la formación de una conciencia pública sobre la importancia de la conservación. Y hacemos diferentes actividades dirigidas a eso, desde las visitas guiadas, que remarcan el papel tan importante que tienen los ciudadanos en la conservación, como uno como individuo puede convertirse en un actor para la conservación. Y empieza desde conocer la diversidad de nuestra flora. Claro. Hay aquella frase que dice que nadie ama lo que no conoce, claro. Nadie conserva lo que no conoce. Así ¿no? es, y nadie protege lo que no ama. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues nuestras actividades están dirigidas a esto, los talleres que realizamos. Cada año hacemos un evento de adopta una planta en peligro de extinción. Ah, qué bien. Que son propagadas en nuestros invernaderos de trabajo y que pues el público puede adoptarla, se lleva un certificado y se va también con un compromiso de cultivar esta planta, de protegerla de diferentes maneras, no comprándola en lugares donde pues son propagadas ilegales, donde han sido obtenidas ilegalmente. Ahora que comentas esto, Javier, es lo que te iba a preguntar, ¿qué trabajos se están haciendo para propagar todas estas especies, muchas de ellas en vía de extinción? Esto que comentas es algo de ello, ¿no? Pero imagino que también trabajan con autoridades estatales o con academia, correcto. No lo sé. Correcto, sí. Tenemos nosotros, desde luego, hay laboratorios de investigación que desarrollan diversos estudios que nos ayudan a proteger y a conocer y a cultivar estas plantas. Y tenemos también en funcionamiento un programa de propagación de cactáceas y suculentas, uno de plantas nativas plantas nativas de las zonas montañosas de México, que son susceptibles de ser utilizadas en forestación urbana, en diseños paisajísticos. Y tenemos también un programa de cultivo de estas plantas que se conocen como crasuláceas, como la siempre viva, y que estos programas nos ayudan a aprender a cultivar las plantas, a propagarlas, y de esta manera nosotros podemos proporcionar plantas para otros jardines botánicos, o para proyectos inclusive de reforestación, de reintroducción de estas especies a su hábitat natural. A lo largo de los años hemos colaborado con organizaciones de productores rurales, con organismos gubernamentales, en programas de reintroducción de especies en peligro de extinción a su hábitat natural. Y esto lo hemos hecho justamente desarrollando estos programas de propagación, porque las plantas que reintroducimos ya han sido propagadas en nuestro jardín botánico. Quien visita la tienda Tigridia del jardín botánico puede adquirir plantas que han sido cultivadas de acuerdo a la normatividad existente y que pues muchas de ellas son plantas que están en la norma oficial mexicana. Pues eso nos gustaría mucho saber cómo puede uno acercarse al jardín botánico, ir y adquirir de manera legal, de manera certificada estos individuos vegetales, que les llaman así. Danos los datos generales, Javier, de cómo acercarse al jardín botánico y a todos sus programas. Bueno, en primer término, nosotros estamos ubicados en la parte sur poniente del campus universitario, al sur del Estadio Olímpico. Pueden llegar desde la estación del Metro Universidad, hay transporte hasta el Jardín Botánico, o caminando si se bajan en la estación del Metrobús que está localizada frente a la Escuela de Trabajo Social. Y de ahí pues es una corta caminata al jardín. Pueden también consultar nuestra página web que es www.ibiologia.unam.mx
unam.mx, ahí encuentran la liga para el Jardín Botánico. Pueden enviarnos también un correo al área de difusión, que es jbdifusión@ibiología.unam.mx, o pueden llamar también a los teléfonos 5622-9063 o 5622-8982. Ahí les darán indicaciones sobre nuestros horarios de atención al público, sobre las actividades educativas y aquellas actividades que le interesan al público visitante. Realmente una visita al Jardín Botánico de 1 a 2 horas es realmente una inmersión en esta riqueza biológica de nuestro país. Y para nosotros algo muy gratificante es que quien visita el Jardín Botánico sale con un cambio en su actitud. Cuando participa en nuestras actividades se convierte en un actor para la conservación de esta enorme riqueza biológica que tiene México. Claro, Javier, pues hemos llegado al término de este programa. Agradecemos mucho tu presencia y bueno, la invitación está abierta para que visitemos el Jardín Botánico de la UNAM. Claro que sí, ahí los esperamos a todos. Javier, muchísimas gracias. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.paot.mx o comunícate al 52 65 07 80. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.